Hola familia, bienvenidos todos a este estudio del libro de Mateo, de New Life Church, nuestra iglesia, en la cual yo soy parte, soy miembro de esa iglesia. Estamos empezando una nueva serie intitulada Las Buenas Nuevas, las Buenas Nuevas. Y básicamente lo que estamos haciendo es entrando más profundo a la palabra de Dios, específicamente el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y lo que queremos añadir a este recurso aquí en las redes sociales es de que cada semana vamos a subir un nuevo video y vamos a hablar capítulo tras capítulo, verso por verso, estudiando la palabra de Dios que nos está enseñando. Los domingos estamos hablando de temas de milagros e encuentros que Jesús tuvo. Vamos a hablar sobre dichos fuertes que Él enseñó. Y también vamos a terminar la serie a hablar sobre los últimos tiempos, porque Jesús enseñó sobre eso y vamos a estar hablando sobre eso. Pero el día de hoy va a ser la introducción, es el Génesis, es el principio. Vamos a empezar con Mateo capítulo 1. Así que espero que traiga su Biblia, saque su cuaderno, su lapicero, su bolígrafo, o como le llame. Pero es importante que tome notas y tenga esto en su cuaderno para que lo pueda repasar en un tiempo futuro. El día de hoy vamos a ver el capítulo número 1 de Mateo, que es la genealogía de Jesús. Pero antes que empecemos con la genealogía, con el capítulo número 1, es importante entender y poder el contexto de Mateo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es Mateo? ¿Quién escribió Mateo? Pues Mateo era uno de los discípulos de Jesús. Antes que era discípulo, antes que era el apóstol, Mateo era un cobrador de impuestos. En aquel tiempo en la Biblia, cuando usted estudia, usted se va a dar cuenta que los cobradores de impuestos, estos hombres, no eran favorizados por la comunidad. A nadie les caía mal, eran gente con maña, era gente ladrona que le robaba a la gente. Por ejemplo, es que en aquel tiempo un cobrador de impuestos no había una tarifa fija en cómo cobrar impuestos, o sea que ellos podrían cobrar lo que ellos querían. Tú podrías llegar ahí con tu familia, con 5 hijos, con tu esposa, y Mateo podría verte y dice, ¿sabes qué? Pues tienes una familia grande, tienes a 5 hijos, parece que tienes buen trabajo para mantener esta familia, te voy a dar una tarifa alta de impuestos y te la va a entregar y la tienes que pagar. Pero también puedes llegar soltero, con nadie, y él va a pensar, pues estás soltero, tienes trabajo, no tienes a nadie, pues me imagino que tienes dinero, te voy a dar una tarifa alta. Así que no importa tu situación, los cobradores de impuestos siempre cobraban extra, siempre cobraban de más a la comunidad. Y por eso eran como ladrones, eran gente de maña. Y ahí encontramos a Mateo, que él era una persona que pues nadie le quería. Pero había un día que Jesús estaba caminando y caminó cerca donde estaba Mateo. Y la Biblia dice, y él escribe, que él se acercó a Mateo y lo vio y le dijo una palabra. Le dijo, sígueme. Y Mateo dejó lo que estaba haciendo, dejó su carrera ahí mismo y empezó a seguir al Señor Jesús. Me encanta esto porque cuando entendemos el contexto de que Mateo, un cobrador de impuestos, esto es una carrera del gobierno. Cuando tú dejas esta posición, no es que tú podrías regresar al mes o al año para retener tu posición ahí. Cuando pierdes tu posición como cobrador de impuestos, es como perderlo para siempre. Los demás discípulos eran por profesión pescadores. Si por cualquier razón ellos ya no les gustaba lo que estaba pasando o ya no querían seguir a Jesús, ellos podrían recoger sus redes y seguir pescando y regresar a su profesión. Pero Mateo no. Mateo estaba comprometido a esta nueva vida, a la vida que Jesús nos enseña. Algo muy importante también que notar cuando estamos estudiando la palabra de Dios es hacernos 3 preguntas. La pregunta número 1 es, ¿quién está escribiendo? ¿O quién está hablando? Cuando lees la Biblia, alguien está escribiendo esa porción. Creemos que la palabra de Dios es inspirada 100%, es palabra de Dios y inspirada por el Espíritu Santo. Pero sabemos que hay autores humanos, entonces tenemos que también entender quién está escribiendo, quién es el autor de este pasaje que estamos leyendo. La pregunta número 1. La pregunta número 2 es ¿a quién le está hablando? ¿A quién les está escribiendo? Y luego la tercera pregunta es ¿por qué les está hablando? ¿Por qué les está escribiendo? Bueno, en este punto estamos hablando de Mateo. Mateo es el que está escribiendo y les está escribiendo a los judíos
Y la razón por la cual está escribiendo a los judíos es porque los judíos estaban esperando al Mesías, estaban esperando a un rey. Y Mateo les presenta al Señor Jesús como ese rey, como ese heredero del linaje de David. Y por eso vamos a leer mucho, y por eso Mateo empieza con la genealogía de Jesús. Porque él quiere enseñarle a los judíos de que Jesús es el heredero del trono de David, que Él es el rey al cual están buscando y esperando. Algo muy interesante que notar también es de que, obviamente en aquel tiempo, en el tiempo de los apóstoles, no existía el Nuevo Testamento como lo tenemos usted y yo aquí. Ellos no tenían la Biblia, tenían el Antiguo Testamento, tenían el Torah, tenían los libros de la ley, pero no tenían el Nuevo Testamento. Así que después de que Jesús había muerto y resucitado y descendido al cielo, por 30 o 40 años, los apóstoles, ellos compartían el Evangelio por palabra, de voz en voz. Ellos se memorizaron las historias de Jesús, ellos se recordaban sus experiencias que ellos tuvieron con el Señor Jesús, y ellos por 30 o 40 años, ellos compartían por todo el mundo las buenas nuevas, el Evangelio. Así que después de un tiempo, lo que hace Mateo es de que él junta todas esas experiencias, él junta todos estos testimonios y él empieza a escribir. Él empieza a escribir lo que conocemos como el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y él empieza con la genealogía de Jesús. Él empieza hablando y nombrando de toda la familia de dónde vino Jesús. Y es muy interesante esto porque él empieza ahí a nombrar familiares que los judíos conocen. Ustedes saben, los judíos en aquel tiempo, ellos conocían la historia, ellos conocían a Abraham, ellos conocían a David, ellos conocían a los héroes del Antiguo Testamento, a los padres de la fe, ellos los conocían. Y lo que Mateo estaba enseñando es de que Jesús viene de ese linaje, que ese es el linaje de Jesús, y de ahí es donde llegó Jesús. Y lo que él quiere mostrar es de que Jesús es Dios con nosotros. Vamos a leer ahí también en el capítulo 2 que es Emmanuel, Dios con nosotros. Y recordándole a los judíos que Jesús es el Mesías, que Él es Dios con nosotros. Es muy importante también que notar por qué mencionan los nombres. Esto es el capítulo número 1. No vamos a entrar, no voy a leer el capítulo 1, pero sí es importante que usted lo lea. Espero que no usted salte o no lea esta porción, el capítulo número 1. La primera vez que yo me enfrenté con Mateo, primera vez, yo no quise leer todos los nombres, pero es importante porque hay historia ahí. Mateo es el capítulo más grueso, es el capítulo más grande porque tiene más capítulos, tiene 28 capítulos. Empieza con la genealogía de Jesús y termina con la gran comisión. Se conocen estos evangelios como evangelios sinópticos y también estas historias son cronológicas hablando de la vida de Jesús. Y hablamos ya de que son perspectivas diferentes. Mateo habla de una perspectiva de lo que él vivió y lo pone junto, y es lo que tenemos aquí, el libro de Mateo. Bueno, ¿por qué es importante la genealogía? Yo no sé si usted ha tomado el tiempo para estudiar su genealogía, su familia. ¿Quiénes son sus papás, sus abuelos, sus bisabuelos, sus tatarabuelos? O sea, ¿quién es su familia? Es importante eso. No sé si usted ha ido a un sitio web donde usted puede ir a buscar el linaje, de dónde viene y regresar, de hasta dónde vinieron. Mis papás son mexicanos, son de México. Yo nací acá en Estados Unidos y crecí acá. Ya tengo una hija que recién nacida, y ahí ya está creciendo el linaje. Pero es importante de dónde venimos para poder entender para dónde vamos. Pero lo interesante de que debemos notar aquí es que, número 1, Dios escogió esta familia, esta genealogía. Dios podría haber escogido cualquier familia en el mundo para enviar a su hijo Jesús, pero Él escogió a esta familia. Y cuando tú lees la genealogía de Jesús, vas a ir a reconocer personajes que no eran perfectos, que no eran ideal para el ministerio, para el llamado de Dios, pero Dios aún los usó. Ahí en la genealogía de Jesús vamos a encontrar ladrones, adúlteros, prostitutas, mentirosos, gente que pecó, gente que tomó las malas decisiones, pero aún así Dios no los dejó, no se avergonzó de ellos. Y eso es lo que me demuestra, es de que cuando Jesús entra a tu familia, porque Jesús entró a la familia, a esta genealogía,
esta familia estaba corriendo y aquí vamos a ver que era padre de y luego hijo de, padre y esposo de, y luego tuvieron un hijo y amado esto y X y todo esto. Pero cuando llegamos al final donde nace Jesús, ahí dice específicamente que era ya José, esposo de María, y luego de María nació Jesús. Y sabemos que José no es el padre de Jesús porque Jesús es un milagro, que él fue concebido del Espíritu Santo. Pero aún ahí Jesús entró a esta familia y cambia la historia de toda esta familia. Entra la bendición, entra la promesa. Y lo que esto me demuestra es que no importa de qué familia tú hayas venido, cuando Jesús entra a tu vida, Él puede cambiar el futuro para siempre, para lo mejor. Así que la excusa que tenemos, porque yo sé que también mucha gente dice, es que Daniel, si yo fuera nacido en tal familia, si yo fuera venido de tal familia, o si yo tuviera tales papás o tales abuelos, entonces mi vida fuera sido diferente. Bueno, no, déjame decirte que cuando Jesús entra a tu familia, Él lo cambia todo. Esa es la historia, lo que la genealogía de Jesús. Que Dios usa personas que no son perfectas, que Dios usa personas que no son ideales, pero Dios puede usar a cualquier persona y usarlos para un gran testimonio. Y esa eres tú, ese eres tú. Dios te quiere usar, Dios te ha puesto en esta familia, y cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú ahora perteneces a la familia de Dios. Y Dios ha puesto una familia que le llama la iglesia. Ahora tu genealogía es ahora la iglesia, el cuerpo de Cristo, y ahora tú perteneces a la familia. Así que cuando estás estudiando y leyendo esta porción de escritura, la genealogía de Jesús, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Porque desde que Jesús entró a nuestras vidas, ahora pertenecemos a la familia de Dios y ahora tenemos una nueva historia que podemos vivir. No una experiencia pasada de dolor, sino que ahora tenemos un futuro lleno de esperanza. Así que, familia, quiero hacer una oración por todos ustedes y prepárate porque este estudio va a ser genial, va a estar buenísimo y vamos a estar estudiando cada versículo, cada capítulo del libro de Mateo, y le quiero invitar a que nos ayude a compartir este video con sus amigos y deje un comentario, déjenos saber ahí qué es lo que usted recibió de este mensaje, qué es lo que usted está aprendiendo en este nuevo camino. Y también quiero hacer una invitación de que si usted le quiere entregar su vida a Cristo, de que si usted permite que Jesús entre a su vida, usted puede hacer una oración el día de hoy y Él puede cambiar tu historia. Dios no está buscando gente perfecta, Dios no está buscando gente preparada. Lo único que Él está buscando es personas que estén dispuestas. Así la pregunta que te tengo el día de hoy, empezando este estudio del libro de Mateo, es si estás dispuesto a ser parte de la familia de Jesús. Si estás dispuesto a poder aceptar entrar a le podemos hacer este reto de estudiar el libro de Mateo, a leer la Biblia todos los días, un capítulo por día, mientras que estamos aprendiendo y creciendo juntos espiritualmente. Así que el día de hoy quiero hacer una oración. Número 1, para que Dios te bendiga, para que Dios te ayude en este camino mientras que estamos estudiando este libro de Mateo. Pero también si tú le quieres entregar tu vida a Cristo y quieres reconciliar tu relación con Él y decir que yo me voy a comprometer y estoy dispuesto a todo lo que Él me llame a hacer, yo quiero hacer una oración para ti. Así que, por favor, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y recibe esta bendición. Señor, te doy gracias porque tú has llamado a cada persona, Señor, a ser parte de tu familia. Yo te doy gracias porque tú no miras a nuestro futuro, tú no miras nuestro pasado cuando preparas a nuestro futuro, Señor. Tú, Señor, has preparado grandes cosas para nosotros. El día de hoy te doy gracias por todo lo que tú ofreces, Señor, y las bendiciones que llegan por ser parte de tu familia. Gracias por recibirlos. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Ahora, Señor, yo te pido por cada persona que necesita entregarse su vida a ti, Señor. Yo te pido que tú entres a sus corazones el día de hoy. Ellos están abriendo sus corazones. Yo te pido que tú los llenes del Espíritu Santo y que el día de hoy sus vidas sean cambiadas y que el día de hoy ellos son nacidos de nuevo, Señor, y que tú el día de hoy vas a usarlos para hacer grandes cosas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, prepárese por todo lo que Dios está a punto de hacer y todos bienvenidos a esta gran serie que le estamos llamando Las Buenas Nuevas, estudiando el libro de Mateo. Dios los bendiga.